El Señor en su santa profecía desde el año pasado venía diciéndome que yo iba a estar viviendo una situación en salud, pero que no me preocupara, que Él iba a estar conmigo. Así como este año, a principio de año también me decía que no me preocupara por aquella enfermedad y aquella situación que estaba poniendo el enemigo en mí, porque era para que yo no le alabara, no le sirviera, ni en la iglesia. Entonces, en ese momento yo todavía no comprendía la situación, pero pasado el tiempo yo notaba más cansancio, más dificultad para alabar, para servir, y siempre cuando venía a la iglesia se volvía más intensa la situación. Y sin embargo yo seguía orando al Señor, y tiempo después el Señor utilizó a una médica por medio de una situación en salud que empezó a manifestarse en mi piel para que me mandara un examen específico que no era de su rama de la salud. Es así como por medio de este examen el Señor mostró que yo tenía cáncer en tiroides. Entonces, en ese momento, cuando salió el diagnóstico, yo dije, bueno, Señor, si esto hay que vivirlo, pues será tu voluntad. Cuando empezaron a decirme cuáles eran los riesgos de la operación, uno de los riesgos era perder la voz o que la voz cambiara. Y yo le decía, Señor, no sabía que amaba tanto mi voz. Y yo decía, yo no quiero perderla. Yo quiero seguirte sirviendo. Y hay muchas promesas. Y decía, Señor, pero yo no voy a estar triste, porque hay promesas muy grandes y esas promesas se tienen que cumplir. Y para que esas promesas se cumplan, yo tengo que tener mi voz. Y es así como yo decidí seguir todos los procedimientos, pero salieron los exámenes mal. Y yo le decía al Señor, ahí va otro diagnóstico. Y es así como el Señor en sueños me mostró que el diagnóstico iba a salir positivo y que me iban a diagnosticar lupus. Entonces yo le oré al Señor y yo le dije, Señor, está bien, si tengo que vivir el cáncer, pero además del cáncer un lupus, yo lo vivo, Señor, pero ayúdame, porque sé que los seres humanos somos débiles. Y es así como el tiempo continuaba, hermanos, para no alargar la situación, y los médicos se sorprendían, porque yo nunca me veía mal. Es así como cuando fui a donde el especialista para empezar ya los tratamientos o ver ya el diagnóstico de la enfermedad autoinmune, yo empecé a escucharlo. Ya yo le había hablado al Señor y fue muy lindo porque cuando Él empezó a hablarme de la situación médica, hacerme unas preguntas puntuales, el Señor me mostró justo cuando Él me decía, no tienes nada, tú no tienes lupus, no tienes ninguna otra enfermedad autoinmune. Fue muy lindo porque el Señor me revelaba y me decía, yo te sané. Y es así como poco a poco he visto la obra del Señor. El Señor permitió que hicieran esa operación. Es así como hace 4 semanas me operaron, sacaron el cáncer por completo y los médicos han sido, y las personas alrededor que sabían de esta operación, han estado sorprendidos porque mi avance ha sido impresionante, porque yo puedo hablar, mi voz no cambió, sí me canso, sí estoy en un proceso de recuperación, pero la recuperación ha sido tan rápida, tan increíble que la gente se queda maravillada. En medio de eso también el Señor me dio una bendición laboral, que le voy a testificaré de ello. Y ha sido muy hermoso ver el avance y ver también cómo el Señor le mostraba a una hermana, cómo el Señor Jesucristo me acompañaba en medio de esa recuperación. Y todo esto lo testifico para honrar y gloria a mi Padre Celestial. Hace aproximadamente 10 años, yo le decía al Señor que me diera mi hogar. Mi mayor anhelo, hermanos, era tener una familia y yo me sentía muy solo. Y el Señor me dio mi hogar, me permitió conocer una mujer de su iglesia, una mujer maravillosa. Pero antes de casarme, el Señor me dijo, yo te daré todo, pero la ciencia médica va a decir que tú no puedes tener hijos. Y no te preocupes por lo que la ciencia médica te dijo. Cuando yo me casé, pasaron los años y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, hasta que fuimos a la ciencia médica a visitar los ginecólogos y después de muchos exámenes a mi esposa y a mí nos dijeron, ustedes no pueden tener hijos.
nosotros nos sentimos en el momento tristes por la noticia y nos deja el ginecólogo. Y no se ilusionen porque nunca van a tener hijos. Adopten, es la solución más rápida, o hagan un tratamiento de fertilización, aproximadamente 26 millones. Yo le decía al Señor, yo no los tengo. Volvimos a la ciencia médica años después y efectivamente el diagnóstico se confirmó. Pero recordando las profecías con mi esposa, fuimos a Bogotá un día y el Señor le dijo a mi esposa, yo te daré 2 retoños. Mi esposa en el momento dijo, bueno, algún día. El Señor me volvió a decir hace poco a mí, no te preocupes por lo que la ciencia médica diga. Yo te dije que tus hijos correrían por los pasillos de mi iglesia. Y cuando me dijo hijos, yo dije, Señor, pero yo anhelo uno, no hemos podido, y tú me hablas en plural. Hace 9 años, el Señor me hizo la promesa. Hace 2 meses, mi esposa se empezó a sentir muy mal, tenía un sangrado, y pues no sabíamos si acudimos a la ciencia médica por emergencias, y le hicieron exámenes, y los exámenes arrojaron que mi esposa estaba embarazada. Inmediatamente ante el sangrado decidieron hacerle una ecografía de urgencia y la ginecóloga que le hizo la ecografía decía, yo no lo puedo creer. Y yo pues preocupado, y yo decía, doctora, ¿qué no puede creer? Que esos muchachos están muy grandes. Y yo, ¿muchachos? Me dijo, sí, son 2, son mellizos. El Señor no solo me cumplió la promesa, nos bendijo con 2 niños, que ya tenemos 6 meses. Y esto, hace 1 año, el Señor nos permitió a mi esposa y a mí estar en la inauguración de la iglesia de San Andrés. Y cuando se terminó el estudio bíblico con la hermana María Luisa, nos acercamos a saludar al hermano Carlos Alberto, hablando con él. De otro tema, él miró a mi esposa y le dijo, hermana, no se preocupe, usted muy pronto va a ser mamá, no se preocupe. 6 meses después, mi esposa quedó en embarazo por la palabra del Señor. Y yo quiero agradecerle al Señor porque me ha dado más de lo que yo soñé, de lo que yo pensé, y todo lo testifico para honra y gloria al Señor. Quiero testificar para darle la gloria y la honra al Señor con Amén. respecto a la enseñanza de reanimarnos. Yo llegué a la iglesia en el 2007 y una de las primeras profecías que el Señor me dio sería que yo le estaría sirviendo, que me estaría dando dones. A mí no me gustó la idea, estaba muy nueva y no entendía qué era servirle al Señor. Y yo creo que pasaron por ahí unos 3 años de estar asistiendo a la iglesia cuando ya empecé como a cuestionarme por qué y que quería servirle, a nacer ese querer. A los 3 años de yo estar en la iglesia, yo tenía el deseo y el anhelo de que Dios me bautizara. Y comencé a ver pasar los meses, las semanas, y comencé a sentir una profunda tristeza porque Dios a mí no me bautizaba con el Espíritu Santo. El Señor me hizo una promesa de que yo estaría recibiendo el Espíritu Santo en una de sus iglesias, no en esta hora, en una visita que haría a una de sus sedes. Y era así que cualquier viaje que yo hacía, iba y buscaba la iglesia más cercana buscando esa promesa. Busqué todos los versículos en la Biblia donde los apóstoles impartían el Espíritu Santo y se los oraba al Señor y no lo recibía. Y cada vez que yo veía que alguien lo recibía, no sentía envidia, pero sí sentía frustración y sentía tristeza y dolor en el corazón profundo. Y el Señor comenzó a cumplir todas sus promesas materiales y esas promesas me alcanzaron, pero cada vez que yo venía a la iglesia, yo venía con una profunda tristeza y llegué a pensar que a mí Dios no me quería, que era una de las llamadas, pero no las escogidas. Fue así que durante la pandemia, cuando ya no hubo iglesia, yo le decía, Señor, ¿cómo me voy a dar cuenta si yo estoy bien o mal? Si tú estás cerca o no, si yo no tengo Espíritu Santo y pues aunque disfruto el que tienen mis hermanos, yo no tengo el propio para que tú me guíes. Entonces fue así que durante la pandemia, como no había iglesia, el Señor me comenzó a dar experiencias espirituales en mi casa y cuando yo llegué otra vez a la iglesia y abrió, ya no venía con la mentalidad que el Señor me bautizara o no, sino venía con la alegría de que la iglesia había abierto, que me hizo falta, que no era venir a que me bautizara o que me diera profecía, sino era simplemente el hecho de saber que Él estaba aquí, que durante 1 año no pudimos estar como todos juntos, sabiendo que Él estaba ahí 100%. Y el día que yo dejé de sentir tristeza, a la semana el Señor me bautizó. Y he testificado para darle la gloria y la honra al Señor. Señor, en su santa profecía, hace más de 1 año me decía que
Yo cargaba con una maldición de generación en generación, pero que Él estaría libertando a través de mí a mis hermanos y a los míos. Pero que había una condición, y esa condición era que yo tenía que disponer mi corazón para Él, para servirle, leer su Biblia, escudriñarla, y fue así como yo dispuse el corazón, le pedí al Señor, y hace un mes el Señor en su santa profecía me decía que me estaba libertando a mí y a los míos, que testificara de su gloria y que vería muy pronto su manifestación. Fue así como no transcurrió ni una semana, invité a una de mis hermanas un poco dura de carácter, me aceptó la invitación, yo quedé sorprendida, vinimos al culto de las 7 de la noche, donde ella nunca tiene tiempo, y el Señor se manifestó. También me decía en su profecía que el enemigo estaba muy airado por todo lo que yo le estaba dando la gloria a él, que me colocaría tropiezos, pero así como el enemigo me colocaría tropiezos, él me daría las herramientas para yo seguir orando en esos momentos de angustia, de quebrantamiento de salud. Fue así como hace 15 días duré quebrantada de salud y con muchas angustias en mi hogar. El Señor me dio sueños cuando yo le oraba con lágrimas en los ojos. El Señor me daba sueños con la hermana María Luisa, también me guiaba y me cuidaba. Esto lo testifico para darle gloria y honra al Padre Celestial.